Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Busque la palabra del Señor en Primera de Corintios. Capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 23. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23. Si la hemos encontrado, como hemos sido ordenados, nos ponemos en pie y le vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Solo dos versículos, el 23 y el 24. Dice así: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Tome su asiento, mis hermanos. El versículo 22 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. La iglesia de Corintios, en un principio, había mucha división. Algunos dicen que seguían a Apolos, a Cefas, otros a Cristo, y así sucesivamente. Pero Pablo da a entender, porque en el versículo 17 dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y él está dando una explicación, diciendo, no mirando en vano a lo mejor la actitud que tenían estos hermanos, que decían, algunos seguían a Pablo, otros seguían a Cefas, a otros a Apolos y así, pero él da a entender diciendo, ¿saben qué? Yo predico a Cristo y a Cristo crucificado. Bendito sea el nombre del Señor. Para poder entender por qué Cristo y Cristo crucificado, es porque eso tiene que ser el centro de nuestra adoración. Nuestra labor como cristianos, nuestra labor como hijos del Señor es predicar a Cristo y a Cristo crucificado. No hay otro centro, no hay otra forma, no hay otra persona o alguna autoridad, no, es solamente a Cristo y Cristo crucificado. Mientras yo estaba estudiando o mientras el Señor me dio esta palabra, me guió a otra cosa en el Antiguo Testamento y yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo voy a leer esto si hace poquito mis hermanos leyeron esta palabra? Y volvía de nuevo acá, y me volvía a enviar acá y me volvía a enviar acá. Y lo voy a leer en el nombre del Señor, que está para poder entender por qué tenemos que predicar a Cristo crucificado. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí en la cruz del Calvario? ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué tiene que ser ese el centro de nuestra adoración? Es el centro de nuestra predicación. Sea como se sea, porque hay diferentes formas de predicar o anunciar el evangelio. Algunos lo hacen a través de las redes sociales. Yo vengo de una iglesia donde desde muy pequeñito participaba en los puntos de predicación. A veces aquí en Pelarco conocimos lo que eran las campañas al aire libre. Y así algunos predican a través de la radio. Y hay muchas formas para poder anunciar. Pero esa anunciación, esa predicación tiene que ser Cristo. Lo único que tiene que ser el centro, Cristo, Cristo, Cristo. ¿Y por qué? Se preguntará alguien. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor?
Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores para nosotros, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno siguió su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante sus trasquiladores y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero Dios quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad de Dios. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con él el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Ese es el Cristo que nosotros tenemos que predicar. Es el Cristo que nosotros debemos adorar. Es el Cristo a la cual nosotros tenemos que elevar nuestra oración, nuestra alabanza, todo. Tenemos que hablar de Él, del Cristo, el cual fue crucificado, porque no hubo ninguno, ni habrá alguien que haya padecido de tal manera como padeció el Hijo de Dios. Él es nuestro centro. Dice la palabra también del Señor en Isaías 9, el versículo 2, dice: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que viven en densas tinieblas resplandeció la luz. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ese es el Cristo que nosotros debemos adorar. Ese es el Cristo que el apóstol Pablo predicaba. Cuando él iba camino hacia Damasco, algo sucedió en ese camino, algo terrible pasó, que se presenta Jesucristo. Y él cae a tierra, y desde ese momento todo lo que él sabía, todo el conocimiento que tenía cambió abruptamente, y pudo entender lo que significaba el sacrificio de Cristo en la cruz. Y eso lo llevó a ser un hombre íntegro, un hombre que tenía una convicción segura de que a quien él estaba predicando, de quien él hablaba, sabía que era el Cristo que había sido muerto en la cruz del Calvario. Él derramó su gota de sangre, hasta la última gota de sangre. Yo me imagino, trato de imaginarme, no miro la película, pero trato de imaginarme, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, cómo tiene que haber sufrido Jesucristo. Porque todo el pecado de la humanidad, pero todo el pecado fue cargado sobre Él. No había nadie, absolutamente nadie, que podía cargar el pecado de la humanidad. Nadie, y solamente alguien inocente, alguien puro, que tenía que venir, nacer puro, para poder así llevar el pecado suyo y el mío. Bendito sea el nombre del Señor.
Pablo vuelve a decir, en el versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, que lo que es poder de Dios. ¿Se acuerda de unas predicaciones que el Señor le dio a nuestro pastor unos domingos atrás? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Quién lo dijo? El apóstol Pablo, sí, pero el Espíritu de Dios lo inspiró para poder decir esas cosas. ¿Pero por qué tenía esa convicción? Porque él sabía lo que significaba lo que había sucedido ahí en la cruz del Calvario. Para algunos odian la cruz del Calvario. El mundo odia lo que sucedió en la cruz del Calvario. A lo mejor alguien dirá, pero es que en el mundo se celebra la Semana Santa. Sí, lo hacen por una cuestión de costumbre. Pero si usted va y le predica lo que significó eso, que por causa de su pecado Cristo tuvo que padecer en la cruz, yo creo que lo apedrean a uno. Porque la gente no quiere eso. La gente odia eso. El mundo, como decía el Señor también hace unos domingos atrás, el mundo es el hombre natural que no entiende estas cosas porque son locuras. Los judíos decían, ellos creían en todo lo que había pasado con Moisés. Cuando abrió el mar, cuando cayó maná del cielo, cuando ellos tenían sed y la roca le empezó a dar agua en el desierto. Dice que la ropa no envejeció con ellos. Ellos decían, si nosotros vemos esa magnitud de milagros en ti, creeremos que tú eres el Mesías. Por otro lado estaban los gentiles, los griegos, que querían sabiduría, querían una elocuencia, querían ver en Jesucristo una sabiduría, pero no una sabiduría celestial, no una sabiduría espiritual. Querían que fuera una sabiduría humana, una sabiduría terrenal. Por eso que para poder entender las cosas de Dios tiene que ser con una sabiduría que viene del cielo, que es el Espíritu Santo el que nos da esa sabiduría para entender, comprender y creer en lo que está escrito en la palabra del Señor. Porque la sabiduría humana no nos sirve para esto. Hace tiempo también el Señor habló a través de un hermano cuando él hablaba sobre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre o la sabiduría humana que es diabólica, que es terrenal y animal. A través de esa sabiduría jamás el hombre va a poder entender lo que significaba lo que sucedió en el Calvario de la cruz. No es simplemente que hayan tomado un hombre y lo hayan colgado ahí. No significa eso. Porque cada golpe, cada ofensa, cada cosa, cada gota que él derramó a través de todo ese sufrimiento tenía algo detrás de todo eso. El perdón de nuestros pecados, nuestras iniquidades, todo lo malo que nosotros habíamos hecho, eso lo estaba cargando él en la cruz. El Señor hace poco también nos enseñaba y nos decía cuánto es el peso que pesó la cruz en el hombro de Jesucristo. Ese peso es incalculable. ¿Sabe por qué es incalculable? Porque es el pecado de toda la humanidad, desde el cielo, sobre la tierra y bajo la tierra. Por eso que Pablo decía, yo predico a Cristo crucificado, porque él sabía lo que significaba eso en la cruz del Calvario. Y ese es el lema que nosotros tenemos que tener. Predicamos a Cristo crucificado, porque en él está todo lo que yo necesito. En la cruz del Calvario, ahí donde Jesucristo padeció, está todo lo que yo necesito. Está el perdón de mis pecados. A través de ese derramamiento de sangre está la sanidad para mi alma. Mire, hermano, en todos nosotros somos el milagro más grande que pueda existir en la humanidad. No existe otro milagro más grande, hermano, el que un día él, así como él se cruzó en el apóstol Pablo y a través de muchos personajes, un día también se cruzó en nuestro camino. Y desde ese momento nuestra vida cambió, hermano. Imaginémonos que vamos todos camino a un abismo donde no hay solución, no hay salvación, no hay nada, pero sin embargo Él tuvo misericordia y a través del sacrificio de Cristo en la cruz, Él nos rescata y nos saca de ese lugar. Es algo maravilloso, es algo que uno no puede comprender, el amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo vuelve a reiterar, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros
predicamos a Cristo crucificado. No lo dice el hermano Roberto, lo dice la palabra del Señor y está escrito en mi Biblia y en su Biblia. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero y para los gentiles es una locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, y en eso estamos nosotros, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. No hay otra sabiduría. Los hombres pueden ser ingenieros, pueden ser médicos, pueden tener un conocimiento vasto de muchas cosas de esta tierra, pero no se pueden comparar con el conocimiento y la sabiduría que da Dios al ser humano. Si uno sigue leyendo hacia abajo, dice que Dios buscó lo más necio del mundo, lo que a lo mejor para muchos no tenía significado, y en ellos, en nosotros, depositó este conocimiento tan grande y maravilloso de poder entender lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz. No cualquiera lo puede entender, no cualquiera, hermano. Porque cuando yo miro la cruz del Calvario y veo que en ese lugar yo tenía que estar, obviamente que las lágrimas corren y el arrepentimiento para pedir perdón al Señor. Por eso la palabra del Señor nos llama a predicar sobre Cristo y el Cristo crucificado. En Él está depositada nuestra fe, en Él está depositado todo lo que yo necesito. A veces nos angustiamos, sí, con cosas que están sucediendo en la tierra, pero yo tengo que tener una confianza, tengo que tener una seguridad en Cristo, en quien Él murió en la cruz del Calvario. ¿Quién es Él que murió en la cruz del Calvario? El Hijo del Dios Altísimo, a la cual yo tengo que aferrarme a Él con toda mi fuerza. En Él tengo que tener mi asidero, Él es mi ancla, Él es mi socorro en lo que yo necesito. Porque en estos tiempos lo único que tenemos que hacer es mirar la cruz de Cristo, es aferrarnos a Él, a la cruz de Cristo, porque Él es el que nos ayuda en todo lo que necesitamos. Él es, como hablábamos hace poco, tiempos atrás, Él son las cuerdas de amor que nos sostiene. Él es el que nos da todo lo que nosotros necesitamos. Todo cuanto yo necesito, Él se preocupa de mí, hasta de lo que yo visto, hasta de lo que yo como se preocupa de mí. Si lo único que tenemos que hacer es predicar a Cristo y Cristo crucificado. Bendito sea el nombre del Señor. Vuelvo a reiterar el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Bendito sea el Señor. En Él, en este sacrificio tan cruento, encontramos la sustitución. Y la sustitución es que en el lugar que me correspondía a mí, porque yo era el culpable, Él se colocó en mi lugar para este sacrificio. Es también la expiación, porque en Él, en ese sacrificio fueron borrados mis pecados. Es también la propiciación, porque a través de la muerte de Cristo, que era la única forma, fue expiado. Hubo una propiciación, Dios tuvo misericordia de mí. La ira de Dios cayó sobre Jesucristo y a través de ese sacrificio fui yo librado de esa ira. Es también la redención, es la liberación, la salvación. Él me salvó de la condenación en la cual nosotros estábamos. Es también la victoria sobre Satanás. La cruz representa la victoria de Jesús sobre Satanás y las fuerzas del mal depositadas en su poder. Colosenses 2:15 dice: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que por cuanto los hijos padecieron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Por eso, mis hermanos, no tenga temor, no tenga miedo de las cosas que han de venir, porque Cristo venció
A través de la muerte en la cruz del Calvario, Cristo venció la muerte, venció a Satanás, venció al mundo, venció a todo. Y nosotros al ser nuestro Dios, al colocar esa fe en nuestro corazón, hemos creído en este Jesucristo, el cual venció al diablo, venció el imperio de la muerte, venció a todo. Por eso que no tenemos que estar asustados ni con miedo. Si hemos creído en Jesucristo, hemos creído en aquel que murió en la cruz del Calvario. Mire, voy a contar una pequeña historia. Sucedió en Santiago. Para que nosotros podamos entender que si hemos creído en Jesucristo, estamos cubiertos, hermano. Estamos cubiertos por Él, por el Espíritu Santo de Dios. Mire, en Santiago, cuando yo era jovencito, llegó una familia a la iglesia. Ella se llamaba Ruth Contreras y el esposo, el hermano Daniel Valderrama, un funcionario de Carabineros. Y nos hicimos amigos y siempre cantábamos, tocábamos, íbamos para la casa, porque ellos tenían 2 hijas que eran jóvenes y les gustaba tocar. Pero en la casa vivía una tía de ellos, una tía. La tía creía en Dios, pero a su manera. Y la tía no iba a la iglesia porque también era avanzada en edad. Y la hermana Ruth, como eran relativamente nuevos en el Evangelio, esa tía sufría de muchas enfermedades. Y alguien por ahí le susurró al oído a la hermana Ruth que fuera a ver una medium que vivía cerca de su casa. Y la medium tenía el poder para sanarla a ella. Y la hermana, como era nueva en el Evangelio, no había sido tampoco discipulada, no tenía a lo mejor una base firme, pero creía en Jesucristo. Pero a pesar de todo, por la impotencia, porque la tía estaba muy enferma, salía de una, entraba en otra y así, fue y se ubicó a esa medium, a esa mujer, a esa bruja, y le dijo, yo necesito que usted vaya para mi casa, porque me han dicho de que usted puede sanarla. Y esa mujer, esa bruja, le dijo, sí, dijo, tengo el poder. Y fue y se quedaron de acuerdo. Y ella esperó un día que su esposo no estuviera en su casa, ni tampoco sus hijas. Y ella golpea la puerta a la mujer, la bruja, y ella lo hace pasar al living. Ahora, ¿por qué lo cuento? Porque a mí me lo contó ella. Y fue algo real. No es mentira. Entonces la hermana, ella llegó, la mujer le abrió la puerta y la mujer entró con todos sus atuendos. Hizo despejar el living de su casa, porque la casa era muy grande, y en el medio de la casa puso un asiento y ahí puso a la tía. Y la mujer, la bruja o la medium, empezó a hacer sahumerio, empezó a sacar su hierba y giraba alrededor de la tía, y giraba alrededor de la tía hablando en su idioma, toda la pila de cuestiones. Y la hermana Ruth, la miraba nomás. Y esta mujer transpiraba y le hacía sus machitunes, y le hacía cuestiones alrededor de ella. Pero nada pasaba. Y después de tanto rato, y la mujer, la bruja que transpiraba y casi se vuelve loca, va y se detiene y la mira fríamente a la cara de la hermana Ruth. Y le dice así, con estas palabras textuales: ¿por qué usted no me dijo que era evangélica? ¿Por qué usted no me dijo que era cristiana? Y se enojó la mujer. Y le dijo, ¿y por qué me dice así y me grita? Porque ustedes, escuche bien hermano, porque ustedes tienen una coraza alrededor suyo que yo no puedo traspasar. Ningún espíritu, ningún demonio puede traspasarla.
Y la mujer desesperaba y le gritaba, ¿por qué no me dijo que era cristiana? Si usted quiere, y le dice así, si usted quiere que yo la sane, renuncie al evangelio, renuncie a Cristo, renuncie a todo ello. O si no, yo no puedo hacer nada con ella. Y ahí la hermana reacciona y dice, Señor mío, Dios mío, ¿qué he hecho? Y pesca a la mujer, hermana, y la tira a la calle. Porque pudo entender que los hijos de Dios que han creído en este evangelio que predicó el apóstol Pablo del Cristo crucificado, estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo, mis hermanos. Hace poco nuestro pastor vio en un sueño que millares y millares de demonios salían. ¿A quién cree que van a afectar? ¿A usted? Van a afectar más al mundo, para que el mundo sea más incrédulo. Pero usted está cubierto con la sangre de Cristo el Cordero. Para terminar, voy a leer algo. Hacía tiempo que lo había leído, pero a lo mejor usted lo ha escuchado. Y lo anduve buscando y lo encontré. Voy a tratar de explicarlo lo más fácil posible. Alguien un día se levantó y se hizo una pregunta. Y dijo, ¿quién es el más fuerte? A lo mejor usted lo ha leído. Entonces fue y le preguntó a la roca, Roca, ¿eres tú el más fuerte? Y la roca le dijo, mire, aunque me utilizan a mí para hacer bases de edificios, qué sé yo, no soy el más fuerte. El más fuerte es el hierro, porque el hierro, dijo, viene, dijo, se deja caer sobre mí, ¡pum!, y me parte y me transforma en polvo. Y fue esta persona o este niño, este joven, y le fue a preguntar al hierro, Hierro, ¿eres tú el más fuerte? Y el hierro le dijo, a pesar de que yo puedo estar en estructuras donde toneladas de fierros pasan por el mío como un tren, dijo así, o puedo levantar grandes edificios, no soy el más fuerte. Hay otro más fuerte que yo. ¿Quién es ese más fuerte? Es el fuego. Y fue y le preguntó al fuego, Fuego, ¿eres tú el más fuerte? Dijo, a pesar de que yo tengo tremendas lenguas de fuego que puedo quemar todo lo que a mí se me ocurre, no soy el más fuerte. El más fuerte es el agua. Porque el agua cae sobre mí y quedo apagadito. Y fue y le preguntó al agua, Agua, ¿eres tú el más fuerte? Le dijo, a pesar de que yo tengo un enorme mar, dijo así, se jacta, dijo, puedo salir y arrasar con todo lo que se me antoje. No soy el más fuerte. ¿Por qué? Le dijo, porque el sol, con sus rayos, dijo así, con sus rayos me calienta, y me transformo en humo o en una nube. En una nube, dijo, y hasta ahí nomás llego. Ya dijo. Fue y le preguntó a la nube, Nube, ¿eres tú el más fuerte? Y la nube le dijo, mira, a pesar de que yo me pongo entre el sol, dijo así, y todo, dijo, y evito que los rayos del sol quemen la tierra, dijo, no soy el más fuerte. ¿Y por qué no eres el más fuerte? Porque el viento, dijo, me puede pillar de cualquier lado y me lleva para allá y me lleva para acá y hasta ahí nomás llego y el viento es más fuerte. Fue y le preguntó al viento, Viento, ¿eres tú el más fuerte? Dijo, a pesar de que soplo, dijo, y soy terrible, cuando yo soplo, dijo, me confronto a la montaña y la montaña me hace así, me divide o simplemente me atrapa. La montaña es fuerte. Fue y le preguntó a la montaña, Montaña, ¿eres tú el más fuerte? Mira, a pesar de que yo soy capaz de confrontar el viento con esta fuerza, dijo así, dijo, no soy el fuerte. ¿Sabe quién es el fuerte? Es el hombre. Porque el hombre viene con su maquinaria, dijo, me taladra, dijo, me deja parejito y hasta ahí nomás llego. Listo. Al hombre le fue a preguntar, ¿eres tú el más fuerte? Y el hombre le dijo, mira, podría ser, porque con el agua puedo hacer cosas, con el hierro también, con las rocas, con el viento, muchas cosas, pero no soy el más fuerte. ¿Sabe quién es fuerte?
es la muerte. Porque no hay ningún ser humano, ni ningún ser viviente en esta tierra que se puede escapar de la muerte. La muerte viene, ¡pum!, y hasta ahí nomás llega. Y le preguntó a la muerte, estoy terminando ya. Le preguntó a la muerte, y la muerte le dijo, este niño le dijo a la muerte, muerte, ¿eres tú el más fuerte? Y la muerte le dijo, sí, soy el más fuerte. Pero creía que era el más fuerte. Desde la creación del universo, desde la creación dijo, fui el más fuerte que todo, no había ni un ser, todos caían bajo mi potestad. Yo era el más fuerte. Pero un día abracé a uno, llevé a la sepultura a uno, y este uno, al cual yo abracé y lo llevé a la sepultura, en poco tiempo se me arrancó. No lo vi por ningún lado, dijo. ¿Sabe? Él me venció. Él me venció. Y resucitó al tercer día. Y su nombre es Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo es nuestro centro. A Él predicamos. A Él anunciamos. La grata nueva de salvación se basa en Jesucristo, en el sacrificio de Cristo en la cruz, en ninguna otra cosa. La palabra del Señor habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis de Cristo. Todo habla de Cristo, porque el Hijo de Dios satisfizo lo que Dios había demandado a través de su justicia. El hombre pecó, alguien tenía que pagar eso. Y eso lo hizo Jesucristo. El único fuerte, el único que venció la muerte, venció la sepultura, venció todo, se llama Jesucristo. Y si alguien ahí en las redes sociales, cualquiera, no lo conoce, se lo presento. Se llama Jesucristo, el que derramó hasta la última gota de sangre en el madero de cruz. Por eso que predicamos como cristianos evangélicos, predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Para el Señor sea honra y gloria desde ahora y para siempre, y que de Él de mí tenga misericordia. Oro nomás, mi pastor. Padre Santo, vamos ante tu presencia para darte las gracias por este mensaje que tú nos has traído. Quede grabado en nuestros corazones, quede aquí, Señor, esculpido en lo más profundo de nuestros corazones, y podamos entender en nuestro más profundo conocimiento, Señor, de que nuestra predicación tiene que estar basada en Cristo, en aquel que fue crucificado en aquel madero de la cruz. Te damos gracias por todo. Que esta palabra siga, Dios mío, como un martillo, machacando, golpeando este duro suelo de este corazón para poder creer que realmente nuestra misión, nuestro deber, nuestro objetivo es anunciar y predicar a Cristo crucificado. Gracias, Señor, por esta tu palabra, y todo esto solamente es para honrarte a ti, porque tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Muchas gracias en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Gracias.